Hermanos y amigos, sean bienvenidos todos ustedes a este programa que estamos trabajando en el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy estamos por terminar el capítulo 4 y vamos a trabajar un poquito del versículo 21 al final del capítulo, y nada más quisiera, a manera de enlace, tocar un poquito el problema del pasaje anterior. Y llamo problema porque es el disgusto del apóstol Pablo, porque los Gálatas se habían hecho partícipes de muchas de las cosas de los judaizantes en ese tiempo. Y Pablo no solo está enojado, les expresa su disgusto diciendo: ahora me volví enemigo de ustedes. Y además, pues, dice: estoy perplejo por todo lo que está pasando con ustedes. Sin embargo, él expresa uno de los puntos sobresalientes de todo esto y dice: yo, en relación a todos ustedes, Gálatas, estoy sufriendo dolores semejantes a los del parto, hasta que ustedes vuelvan otra vez a la gracia y al evangelio verdadero, en lugar de estar trabajando y viviendo de acuerdo a la ley. Este es el problema básicamente que se trata aquí. Y entonces Pablo empieza una serie de argumentaciones que yo creo que tenemos que trabajarlas un poquito, porque sus argumentaciones tienen que ver con el elemento importante de lo que es la ley y lo que es la gracia. Quiero decirles algunas cosas. En una reunión anterior, en un estudio anterior, nosotros lo que hablamos de que el Evangelio se encuentra en el Antiguo Testamento en Abraham. Pero déjenme decirles, no es el único caso, y hay muchísimos casos más. Y sobre todo, cuando leemos el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos y miramos a todos los que felicita el autor de Hebreos, recuerden que el capítulo 11 de Hebreos empieza con una definición de lo que es la fe. Y entonces habla de que todos los que son mencionados en el capítulo 11 de Hebreos, todos ellos no son felicitados ni recordados porque hicieron una vida recta como la ley, sino que fueron personas que por la fe lograron grandes hechos. Y aquí tenemos un listado gigantesco. El punto entonces es que en el Antiguo Testamento hay muchas manifestaciones de fe, más allá de lo que la ley exige. Entonces, viendo todo este panorama, creo que vale la pena que nosotros notemos que lo que vamos a trabajar hoy es una manera de Pablo de ilustrar esta situación. Y nos presenta otro caso. Y es otro caso de fe, en donde nosotros debemos aprender fundamentos básicos para que nuestra vida sea una vida verdaderamente firme, sólida y estable en la gracia, a través de la fe y del amor. Permítanme leer entonces de la epístola a los Gálatas, el capítulo 4 y versículos 21 al 31. Dice así: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en el cumplimiento de una promesa. Este relato puede interpretarse en sentido figurado, y estas mujeres representan 2 pactos. Uno es que Agar
procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí tenemos una historia bien interesante. Pablo está citando un evento o parte de la historia de la vida de Abraham, de Sara y de Agar, que era la criada de Sara. Nosotros miramos algo aquí bien importante, porque la historia que les estoy mencionando aquí, que cita Pablo, viene de Génesis 16 y Génesis 21. En el primero es donde Sara le dice a Abraham: mira, yo no puedo tener hijos, así que te entrego a Agar para que ella me dé hijos. Esto es lo que Pablo llama concretamente el deseo humano. El hijo que nació fue Ismael, y ese Ismael no nació de la promesa, sino nació del deseo tanto de Sara como de Abraham de tener un hijo. Pero en el capítulo 21 ya se nos narra a nosotros el nacimiento de Isaac y cómo ellos necesitan entonces sacar, por los problemas que se dieron, sacar a Agar, que se fuera con Ismael, y por supuesto fueron a otro lugar a formar un país. Realmente son el origen del país árabe. Nosotros entendemos todo esto y creo que vale la pena entonces entrar en pequeños detalles. Pablo empieza diciendo: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a la ley misma? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos? Uno de la esclava y uno de la libre. Uno que nació por el deseo humano, el otro que nació por la promesa. Básicamente, nosotros debemos de reconocer estos principios que están aquí descritos, porque Pablo nos hace un relato de semejanzas. Fíjense ustedes que aunque el relato es un relato puramente histórico en el libro de Génesis, Pablo le da una interpretación especial. Y yo quiero tocar aquí algo, antes de seguir adelante, quiero tocar algo porque Pablo fue un buen estudiante de Gamaliel, y así que tenía la preparación de un rabino. Y él viene y trabaja el texto de Génesis, no de una manera literal, como la historia lo mandaría, sino que lo presenta de una manera alegórica. Y permítanme tocar algo del entendimiento del pueblo de Israel y de los judíos en este caso. Los rabinos de Israel decían que hay que interpretar las escrituras de 4 maneras diferentes. Esas 4 maneras diferentes son las siguientes. La número 1 se llama Peshat. El Peshat es sencillamente el sentido literal y simple del contenido bíblico. El segundo es el Remás.
es el sentido que sugiere el texto mismo. El tercero es derush. Este es el sentido que se deduce de la investigación. Y el cuarto es el sod, que es el sentido alegórico. Muy bien. Para los rabinos, estos cuatro métodos tenían una importancia vital y decían ellos que las escrituras debían que tener estas cuatro interpretaciones, o un pasaje en cuatro interpretaciones. Las iniciales de Peshat, Rematz, Derush y Sod son PRDS, pero le pusieron un par de vocales y le llamaron Pardes. La palabra Pardes en el hebreo significa paraíso. Y ellos decían que alcanzar los cuatro sentidos de un pasaje era alcanzar el gozo del paraíso. Eso era lo que ellos tomaban como base y fundamento de sus enseñanzas. Entonces nosotros estamos aquí delante de algo que es sumamente importante. Pablo agarra este pasaje y no lo utiliza de manera literal, sino de manera alegórica. Entonces, él empieza a decir, Agar es un símbolo del monte Sinaí, es decir, donde se dieron las leyes, que es semejante a la ciudad de Jerusalén, es decir, gente que vive en esclavitud. Fíjense ustedes el uso que le da a la ciudad de Jerusalén. En cambio, dice, Sara representa la Jerusalén celestial, representa la promesa y representa la voluntad de Dios. Así que, si ustedes pueden ver en el relato, permítanme leer. Agar procede del monte Sinaí, tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pablo está jugando con dos elementos aquí. Estoy hablando de la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Aunque Jerusalén es una ciudad que Dios le prometió y sigue siendo la capital, digamos, de Israel, Jerusalén sigue siendo el símbolo de la ley. Y a través de eso el apóstol Pablo nos está diciendo el problema de Jerusalén es que ahí se encuentra la defensa fundamental de todo el sistema legal para poder vivir, según ellos, de acuerdo a la voluntad de Dios. El problema es que no pueden hacerlo. Entonces nosotros nos enfrentamos aquí a lo que es la ciudad de Jerusalén natural y la Jerusalén celestial. ¿Qué diferencia podemos nosotros encontrar aquí? Bueno, la Jerusalén celestial la tenemos descrita en el libro de Apocalipsis. Y la Jerusalén celestial es la que acoge a todos los salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Jerusalén celestial es aquí la representativa de la situación de Agar, porque ahí están todos los que por gracia han aceptado el Evangelio de Jesucristo y por lo tanto ya no viven sujetos a las normas, sino sujetos al amor de Dios y la respuesta de amor. Eso significa que nosotros tenemos que hacer algo muy concreto en esta subdivisión de la situación, porque Pablo está diciendo que la gente que vive en Jerusalén y la gente que está actuando en Jerusalén es gente que vive esclava, que nació para ser esclava y que no quiere salir de la esclavitud.
Y por el otro lado está poniendo el caso de Sara como la Nueva Jerusalén. Y curiosamente aquí se cita un texto del profeta Isaías, porque está escrito: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría; tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos de la casada tendrá la desamparada. Isaías 54, este pasaje 54:1. Isaías 54 nos narra a nosotros la gloria de Israel como Dios quiere que suceda. Es decir, aquí hay una invitación, en este capítulo, hay una invitación a extenderse, a abrirse, a dejar que entre algo diferente, a crecer, a multiplicarse, a expandirse por el mundo. Dios está llamando a un pueblo a que deje de ser alguien que tiene algo propio y no se lo da a nadie, sino al contrario, que salga, pero obviamente todavía no es el tiempo. El tiempo es el tiempo de la iglesia, el tiempo de Cristo Jesús, el tiempo en que Pablo está hablando. Entonces el punto aquí es que nosotros miramos que principalmente tiene que ver este pasaje con la gloria de Israel. Y recordemos que el juego de las palabras Israel en la Biblia pueden tener pues varios significados. Pero voy a ajustarme a dos exactamente. Israel es el pueblo de los descendientes de Israel o Jacob. Y eso abarca a todo el pueblo hebreo. Pero Israel también significa la iglesia, el nuevo Israel. La iglesia es un nuevo Israel. Por lo tanto, una de las cosas que se está mencionando acá es que muchas de las aplicaciones y de los encuentros que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Nuevo. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que a través de su descendencia bendecirá a todas las naciones del mundo, vemos que ese pasaje tiene su cumplimiento en la iglesia, no en el pueblo de Israel, sino en la iglesia, en Jesucristo propiamente, y de Jesucristo se proyecta hacia todas las naciones del mundo. Entonces lo que nosotros miramos, aquí también hay una pequeña aplicación al caso de Sara. Porque Sara era una mujer estéril, no podía tener familia. Ustedes saben que Sara dio a luz a Isaac a los 90 años. Ella misma se negó a aceptar esa verdad simplemente porque dijo: ya estoy vieja, yo ya terminé mi periodo menstrual y por lo tanto yo no puedo tener hijos. Pero la promesa se da por fe y aún en contra de las condiciones naturales y específicas, aún en contra de todo lo que nosotros podamos decir, la fe mueve montañas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante esto, nos damos cuenta de que lo que está enseñándonos aquí el apóstol Pablo tiene que ver con que todo el proceso en el antiguo pacto y en el nuevo también, todo el proceso de desarrollo y de crecimiento de los hijos de Dios está fundamentado en el principio de amar a Dios y caminar a través de promesas. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, todos los niveles que se nos revelan en el antiguo pacto, aquí nosotros reconocemos algunas cosas claves. Nosotros reconocemos que la fe es uno de los fundamentos básicos para la vida cristiana. La ley no requiere fe, solo requiere obediencia. Pero la fe
es confiar en lo que Dios dice, aunque nosotros no veamos nada. Es un hecho que cuando miramos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, nosotros miramos una pequeña definición de la fe. Y dice el autor: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Así que la fe actúa primero y después miramos los hechos. La ley primero mira lo presente y después mira resultados. Pero es un hecho que los resultados no son como el hombre quiere, sino como Dios quiere. Entonces nosotros entendamos y caminemos en eso por una sencilla razón. El resultado de toda esta argumentación que hace Pablo, que nos presenta para que nos demos cuenta de lo importante que es que hay algo aquí que no se puede considerar como bueno. El hecho es, no podemos ser cristianos y practicar la ley. Eso es un problema bastante fuerte. No se puede conjugar las dos cosas, porque no se puede vivir por la ley y al mismo tiempo por la gracia. Si caminamos por la ley, entonces la gracia queda a un lado y ya se negó a Jesucristo. Entonces, aquí lo importante es que nos demos cuenta nosotros de que un factor clave de todo esto es el hecho de que nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Qué importante es recordar, y más aquí en Gálatas y en Romanos, el mismo apóstol nos recuerda a nosotros que el justo vivirá por la fe. Un versículo de Habacuc, y hace un aspecto muy profundo desde la Reforma. Ese versículo se volvió famosísimo porque fue parte de la esencia del mover de la Reforma, el cambio de la ley en la que vivía la Iglesia a vivir por fe. Pero si ustedes se dan cuenta, y yo quisiera llamar su atención a esto, el pasar de los años nos pone a nosotros un poquito en peligro. Yo puedo ver el éxito de Lutero, por ejemplo, y de todos sus seguidores caminando por fe y obedeciendo las promesas de Dios y las verdades de Dios. Pero con el pasar de los años, siglos, la cosa ha ido cambiando. Y ya no vivimos esperando la palabra viviente de Dios, la palabra profética de Dios, la verdad presente de Dios para la situación del momento. Y entonces, con mucha facilidad, se regresan a vivir bajo la ley. Y esto es lo que pasó con los Gálatas. Obviamente a ellos no solo les pasó, sino que se los quisieron introducir de una manera violenta quizás, porque así es como lo hacen. Si usted no cumple con la ley, entonces usted no es cristiano. Y eso no es cierto. El cumplimiento de la ley, creo que tenemos que seguirlo explicando muy bien. La ley sigue siendo la voluntad de Dios. Pero como no podemos cumplirla, entonces la gracia consiste en el hecho de que Dios mismo nos ayuda a nosotros y nos dirige para hacer las cosas. Creo que es importante que nosotros miremos esta parte. Hace algunos años, ya bastantes años, leí el libro de la biografía del Che Guevara. Cuando el Che tenía que caminar por las selvas muy tupidas en donde no había camino, entonces iban unos hombres delante de él con sus machetes abriendo camino. Iban abriéndole el camino para que él pudiera pasar. Yo miro esta pequeña historia como lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Va delante de nosotros abriendo camino. Va
abriéndonos el camino para que nosotros vayamos haciendo su perfecta voluntad. Y eso es muy importante para nosotros, porque si no, nuestra vida se puede ver torcida siguiendo nuestros propios deseos. Fíjense ustedes que en la parte final de este pasaje dice: así como el primer hijo es nacido de la decisión humana, este hijo persiguió al hijo del Espíritu, persiguió a Isaac. Voy a terminar con esto. La persecución contra Isaac es algo que Pablo dice, ahora se está repitiendo. Así como Ismael y Agar lucharon en contra de Sara y Abraham, así sigue siendo. Y obviamente tenía que seguir siendo. Estaban viviendo el problema que los judíos estaban tratando de obligar a los cristianos a volver a la ley. Entonces Dios dijo: echa de aquí a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Fuimos llamados a libertad en Cristo Jesús. Fuimos llamados a ser hijos, y no solamente creación de Dios. Fuimos llamados a salir de algo que nos estaba esclavizando, y venimos a la libertad en Cristo Jesús. Fíjense que esa libertad para nosotros no es tan solo una libertad de la ley. Claro que es libertad de la ley, pero es también una libertad de nuestro pecado y de nuestro pasado. Somos libres del pecado y de la maldad. Así que yo doy gracias a Dios por eso. Bendigo al Señor por esta oportunidad, y bendigo a todos ustedes que están viendo este programa, porque yo sé que Dios va a hacer maravillas en sus vidas si ustedes se acogen a la verdad revelada por Pablo en la Epístola a los Gálatas. Gracias, Padre Santo, por este momento, por esta lección, y permite que podamos crecer tal como tú lo diseñaste. En el nombre de Jesús. Amén.